Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es la 1:38, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticias Monumental que frena en las tardes una intensa agenda noticiosa para buscar los matices de los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo, y entonces lograr que ustedes se formen un criterio conociendo el montón de grises que tiene la realidad. La realidad no es ni blanca ni negra, normalmente está matizada, valga el nombre del programa, por un montón de grises que este programa nos permite conocer como un espacio en las tardes, precisamente para hacer ese análisis más reflexivo, más acompañado de una taza de café, para conversar con todos ustedes sobre estos temas. Quiero saludar a Isel Martínez, nuestra productora, que está aquí con nosotros. Isel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora sí, muy buenas tardes, Randall, muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Sin duda, hoy, en medio de, como todos los días, una agenda marcada por importantes acontecimientos políticos. Por un lado, la reunión de don Oscar Arias con el presidente de la República, y por otro lado, el conversatorio que tuvo la Iglesia Católica con los diputados. Sí, fue interesante, los dos temas son muy interesantes. Sí, claro. Por un lado, el presidente Solís reuniéndose con el expresidente Arias. Hay que recordar, ellos siempre fueron muy amigos. De hecho, don Luis Guillermo fue jefe de director de Relaciones Exteriores en la Cancillería durante el primer gobierno. Inclusive fue la persona que le elaboró un montón de discursos al presidente al presidente Arias durante su primera administración. Después tuvieron ahí un encontronazo a través de redes sociales en esta administración, pero bueno, pareciera que eso bajó los ánimos el día de hoy en una reunión donde no solo estuvo don Oscar y don Luis Guillermo, sino don Oscar, don Luis Guillermo, don Rodrigo Arias, el exministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, el actual ministro de la Presidencia, y don Elio Fallas, el viceministro de la Presidencia. Al final, don Oscar baja el tono, digamos, al enfrentamiento que habían tenido, que lo había producido él, por cierto, a través de Facebook, y se ofrece inclusive a mediar para hablar de una vez sobre el tema fiscal. Bueno, en buena hora. Hay gente que criticaba esta mañana en redes sociales el encuentro, diciéndole, leí uno que me hizo gracia, por cierto, no estoy de acuerdo en el fondo, pero me hizo gracia la forma, que es como si uno se reuniera con los exnovios de la novia actual para preguntarle qué hacer. Pero bueno, eso, me hizo gracia la forma, insisto. El fondo no, porque yo creo que hay que aprovechar la experiencia. Y en el caso de don Oscar, ha sido 2 veces presidente, pero por ejemplo en el caso de don Abel, que se reúnen el próximo lunes, uno podría criticar muchas acciones del gobierno de don Abel, pero lo cierto es que en finanzas le fue muy bien a don Abel Pacheco, así es que yo no le veo nada de malo, de hecho, aprovechar esa experiencia. Y es normal, no es la primera vez que los mandatarios se reúnen con expresidentes. Aquí la cosa es ver el matiz que vaya a tomar de aquí en adelante, si va a ser nada más encuentros llanamente diplomáticos o si se van a ver acciones, porque de hecho la parte fiscal del país en este momento es uno de los temas que más urgen. Claro. En este momento, en la coyuntura tan complicada que tiene el país. Pero hay que recordar también que los expresidentes siempre manejan una cuota de poder dentro de sus partidos, sí, ¿verdad? Digamos, es innegable que el presidente Arias maneja, el expresidente Arias maneja, y digo presidente porque el título no se pierde, sí, maneja una cuota de poder dentro de Liberación Nacional. Don Abel, yo no estoy muy seguro que maneje una cuota de poder dentro del Partido Unidad Social Cristiana, pero bueno, pero tiene gente pachequista, no sé cómo decirle, o abelista, y habrá que ver si se reúne el presidente con doña Laura, ¿verdad? Ya con Figueres se había reunido en el carácter de presidente del Partido de Liberación Nacional, sí. Pero bueno, no es nuevo, tener razón, la reunión con los expresidentes. De hecho, en el 90 y pico, en la administración de José María Figueres Olsen, yo estaba en la escuela, no es que me acuerde muy bien sobre el tema, pero
hubo un pacto Figueres-Calderón. Sí. De hecho, el expresidente Figueres... Eso se acentuaba mucho, de hecho, Randall, en el momento en que había bipartidismo en el país. Sí. Era más fácil ese tipo de negociaciones. Claro, lo que pasa es que cuando uno cuenta a los expresidentes, solo hay expresidentes de 2 partidos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, bueno, ahora don Luis Guillermo del tercer partido en los últimos 50 años. Bueno, eso es uno de los temas. Y el otro tema, tener razón, es el conversatorio que hizo la Iglesia Católica. Muy interesante. Llevaron a un genetista, Alejandro Leal, que de hecho en algún momento nos ha acompañado aquí en Matices. Sí. Y a un filósofo. A un filósofo, incluso también estaban exponiendo criterios, obviamente, enfocados en avalar la posición o en acuerpar la posición que tiene la Iglesia Católica en contra de la fecundación in vitro, más bien. También explicaron con argumentos el fallo que hay en este momento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el genetista, que sin duda también generó mucho de qué hablar, incluso aunque hay posiciones encontradas con respecto a este tema, y no es para menos, incluso entre los mismos diputados todos vieron con buenos ojos que se haya hecho ese acercamiento. La mayoría manifestaron que no habían tenido un acercamiento parecido con la Iglesia Católica. Claro. Es interesante porque la Iglesia se alejó del criterio religioso y trajo criterios científicos. Sí, por supuesto que alineados a sus posiciones, ¿verdad? Sí. Evidentemente, sí. Pero bueno, ni tontos que fueran los señores obispos. Pero es una buena estrategia. Sí, primero es una buena estrategia, después es una estrategia perfectamente legítima. Sí, claro, perfectamente. ¿Verdad? Porque Alejandro Leal, que lo tuvimos aquí hablando, creo que fue... Sí, él es catedrático, de hecho, de la UCR. Sí, es de hecho uno de los especialistas que tiene mayor experiencia con respecto a eso, y que él ya públicamente ha manifestado la oposición que tiene a la técnica en este momento. Sí, bueno, esos son 2 temas importantes, habrá que ver qué pasa con este tema. Y hay uno que a mí me interesó mucho. Este mediodía hablábamos con Yacine Castrillo, el abogado constitucionalista, defensor de derechos humanos. Él está acusando a la Iglesia Católica de hacer un lobby en la Sala Constitucional, y da como muestra que la Sala tiene un proyecto de votación pendiente, listo ya desde hace 2 meses y medio, dice don Yacine, en los escritorios de los magistrados. Y en el campo internacional yo no quiero dejar pasar, hoy se cumplen 70 años de la bomba de Hiroshima, que, digamos, entender las causas oficiales, digamos, del lanzamiento de la bomba en Hiroshima es fácil. Las motivaciones, digamos, más allá de lo oficial, es lo que uno tal vez se queda ahí un poco en una nebulosa. Yo quiero recordarles, no quiero que este tema se quede sin recordarse hoy, los 70 años de la bomba de Hiroshima. La primera bomba atómica no se probó en Hiroshima ni en Nagasaki, se probó en Nuevo México, en el desierto de los Estados Unidos, que era para probar precisamente la bomba que iban a lanzar sobre Hiroshima. Y Harry Truman, que era el presidente de Estados Unidos, recién nombrado, por cierto, a él lo nombraron en abril de 1945, venía de ser vicepresidente de Franklin Roosevelt. Toma la decisión un 6 de agosto de lanzar la bomba sobre Hiroshima, que mató inmediatamente a 200.000 personas, una de las peores tragedias en la historia de la humanidad. Si usted es curioso, seguramente se preguntará, en 1945, bueno, ya la guerra iba en decaída, sí, efectivamente la guerra iba en decaída, pero no hay que olvidar que el 12 de diciembre de 1941, Japón sorprendió y le dio el primer golpe dentro de los Estados Unidos a los Estados Unidos con el ataque de Pearl Harbor, y esto había generado una molestia absoluta, por supuesto, en los Estados Unidos, que pese a que el 6 de agosto de 1945, por ejemplo, ya Hitler estaba muerto, ¿verdad? Ya los soviéticos habían entrado a Berlín, los estadounidenses habían ingresado a Italia, todavía se mantenía una pequeña lucha en el Pacífico, y ellos ingresan y lanzan la bomba sobre Hiroshima, matan a 200.000 personas. 4 días después, apenas digamos, entendiendo el golpe que esto significaba, lanzaron una bomba sobre Nagasaki, y que hoy no quede desapercibido el terror de las guerras, lo que marcaron. Esas 2 guerras en particular, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fueron devastadoras. Lo que pasa es que a mí me contaba mi abuelito, por ejemplo, que en paz descanse, me contaba que cuando iban al cine les pasaban los cortos de las noticias internacionales, ¿verdad? No teníamos como ahora, no sé, hoy el Estado Islámico hace algo, a los 20 minutos tenemos todos la información a través de redes sociales y de internet. Bueno, no existía, digamos, esa retroalimentación inmediata, ni siquiera en Estados Unidos, donde muchas veces sabían poco de lo que estaba pasando en el frente de batalla de los aliados. Pero bueno, creo que ahí está el resumen. El debate hoy. Y el debate republicano, sí. Claro, hoy está riquísimo de ver Donald Trump
que ha generado una trombosis en Estados Unidos. Qué increíble, ¿verdad? Sí. Hay analistas que le adjudican, digamos, solo a la izquierda el fenómeno populista, ¿verdad? Un candidato, un presidente populista que llega, normalmente se lo adjudican a las izquierdas. Esta es la otra muestra de que no es un tema exclusivo de las izquierdas. Hay derechas, como en Estados Unidos, muy proclives al populismo, que es lo que hace Donald Trump, sin duda alguna, ¿verdad? Pero es que igual siempre todo esto se resume en apelar a la emotividad de la gente de distintas formas. Sí. Y en este caso se está haciendo, y es evidente que es lo que siempre funciona en política. Aunque suene feo decirlo, normalmente lo emotivo siempre se sobrepone a la parte racional. Ese tipo de cosas obviamente va a generar, por ejemplo, las declaraciones que ha dado Donald Trump en las últimas semanas, independientemente si son argumentos bien planteados o si son falacias, siempre va a generar y va a traer a muchos seguidores y a mucha gente que lo aprueba y lo desaprueba. Que Donald Trump ha sido un camaleón histórico. Sí. En los 90 estuvo muy cerca del Partido Demócrata, por ejemplo. Después fue uno de los peores críticos de George W. Bush durante la guerra contra el terrorismo, como le llamaron. Bueno, vamos a ver, el debate de hoy es entre 10 candidatos republicanos, lo hace Fox, que es una cadena republicana. Bueno, no es una cadena republicana, es una cadena afín a los republicanos. Recordemos que el periodismo en Estados Unidos es mucho más transparente y las cadenas enteras se suman públicamente, digamos, al apoyo de alguno de los partidos. Pero bueno, listo, ahí yo creo, ¿verdad? Toda la información nacional e internacional. Vamos al tema de fondo hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante, con un invitado muy interesante también, a quien yo quiero agradecerle que haya tomado el tiempo. Supongo que se vino caminando, porque aquí le queda nomás el Instituto Costarricense de Turismo, es el ministro de Turismo, Mauricio Ventura. Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por estar con nosotros. Y bueno, es un tema riquísimo, es un tema con un montón de aristas. Intentamos nosotros siempre iniciar por lo macro para ir, digamos, bajando hacia aspectos más específicos. ¿Cómo haría un balance en términos generales, don Mauricio, del turismo en este instante en Costa Rica, que es una enorme fuente de divisas para nuestro país? Mire, yo creo que el turismo en Costa Rica está digamos, saliendo, recuperándose después de la crisis del 2008-2009, que golpeó el mundo entero. Costa Rica no fue la excepción. En el caso del turismo hubo una baja sensible en esos años y hemos venido en un proceso de recuperación. Creo que continuamos con un gran potencial. Costa Rica sigue siendo un destino muy interesante, un destino muy bien posicionado en el mundo, pero siempre con grandes retos. La realidad es que se ha avanzado mucho en los últimos 20 años, pero tenemos retos. La industria turística es una industria muy dinámica, muy cambiante, está sujeta a miles de diferentes cosas, algunas internas y otras externas que no controlamos. Y bueno, ahora tenemos de la misma manera retos a lo interno y retos desde el extranjero. Dentro de todos esos retos, don Mauricio, siempre se plantean prioridades de lo que se parte, las principales iniciativas que va a tener un gobierno. ¿Cuáles son las prioridades que en este momento usted visualiza, don Mauricio? Mire, nosotros lo que queremos, y todas las acciones van dirigidas hacia eso, nosotros queremos consolidar al turismo como el motor de desarrollo de este país. Creemos que tiene todas las condiciones, no solo lo ha demostrado a través de los años, las cifras son muy claras. El turismo genera 2.600 millones de dólares, eso es el 20 y tanto % del monto total de las exportaciones del país en una sola industria. Generamos 150.000 empleos directos, y de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de Turismo, nosotros fácilmente podríamos generar estamos generando 450.000 empleos adicionales de manera indirecta, de manera que ahí tenemos una base fundamental, además de la distribución de la riqueza que se hace en el turismo en Costa Rica. ¿Y por qué digo la distribución de riqueza? Porque nosotros, a diferencia de otros países, no tenemos el turismo concentrado en grandes polos de desarrollo. Cuando la gente viene a Costa Rica, no a una zona particular. Y la gente se mueve efectivamente por el país. Todas las estadísticas nos enseñan eso, nos demuestran que la gente visita 3 y 4 zonas del país, y eso, junto con una estadía promedio muy alta, Costa Rica está, digamos, favorecida en ese sentido
por una estadía larga, le permite a la gente entonces estar 3 y 4 días en cada una de estas zonas, y el dólar entonces queda repartido por todo el país. O sea, Costa Rica tiene un producto diverso, pero es un producto a la vez disperso por todo el país. Es un modelo que así se escogió. Algunos de nosotros que peinamos cana nos acordamos de hace 20 y más años cuando discutíamos alrededor de estas cosas, y hoy ve uno para atrás que eso que fueron decisiones correctas en aquel momento. Prioridades varias. Hay una muy importante que creemos que es la nueva beta para el turismo de este país, que es turismo de reuniones. Un nicho de turismo que no me pregunte realmente por qué, pero ni el sector privado ni el sector público, ninguno de los dos le dio la importancia que merece. No de ahora, de toda la vida. Pero que ahora claramente los dos actores de la película, ¿verdad?, el sector privado y el sector público, claramente coincidimos en la importancia de eso, y entonces vamos hacia adelante desarrollar un turismo de reuniones de manera importante, de manera profesional, de manera clara y debido a ese enorme potencial. Solo para referencia de los oyentes, en los Estados Unidos el turismo de reuniones genera más de 900 billones de dólares. O sea que eso es tan grande que es prácticamente una industria en sí misma, ¿verdad?, aunque está dentro de la industria turística. Y bueno, Costa Rica tiene entonces ahí grandes posibilidades. ¿Y por qué decimos grandes posibilidades? Porque aunque estemos llegando tarde a la fiesta, lo cierto es que llegamos con muy buen nombre, llegamos con un país posicionado en la mente del consumidor, con un país tranquilo, con un país que se ha posicionado muy bien para naturaleza y aventura, que son condiciones fundamentales para que la gente quiera ir a algún sitio. O sea, el sitio tiene que ser atractivo, el sitio tiene que ser tranquilo, el sitio tiene que ser bonito, y Costa Rica suma todo eso. Entonces, para los organizadores profesionales de reuniones, les va a ser muy interesante un destino nuevo. Conversando unas semanas atrás con algunos expertos en este tema que han estado acá en Costa Rica, me decían que Costa Rica para el turismo de reuniones es el secreto mejor guardado, y que ya es hora de sacarlo a la calle, ¿verdad? Y bueno, coincidimos definitivamente en eso. Y ahí, bueno, el Centro de Convenciones es una de esas acciones, y por supuesto que eso viene acompañado de muchas otras, ¿verdad? El Centro de Convenciones es tan solo la cabeza visible del segmento. Entonces ahí tenemos un reto muy importante para desarrollar turismo de reuniones. Estamos haciendo algunas otras cosas, y por supuesto las campañas de mercadeo y de promoción siguen siendo fundamentales para el turismo de Costa Rica, y ahí contar con los recursos necesarios es muy importante. La competencia cada vez es más fuerte, competimos con todo el mundo, no solo competimos con Nicaragua y Panamá, sino competimos con el mundo entero, ¿verdad? Competimos con destinos exóticos en Asia, competimos con Hawái, sí, competimos con todo el mundo, ¿verdad? Hoy en día además la gente tiene muchísima información y puede escoger muy rápidamente dónde quiero ir y qué tipo de destino deseo y qué se hace ahí, y entonces ahí tenemos que continuar con esa parte. Estamos haciendo esfuerzos para mejorar y aumentar la inteligencia de mercados, en el caso de Sudamérica y en el caso de Europa. En Estados Unidos nosotros tenemos unos estudios que nos entregan un perfil del mejor prospecto, que es aquella gente que tiene claramente interés de visitar el país. En Estados Unidos supera los 17 millones de personas que nos han salido en las encuestas, y eso es buenísimo porque, bueno, ve el potencial. De Estados Unidos nos visitan solo de los Estados Unidos en sí 700 y algo mil visitantes al año, pero tenemos más de 17 millones de gente que quiere venir al país. Claro. Entonces ahí tenemos mucho campo, ¿verdad?, para seguir en eso. Pero no tenemos esos mismos análisis de Sudamérica ni de Europa. Y entonces, bueno, tenemos que ir a casualmente contratar esos estudios. Estamos en ese proceso para poder conocer más de los gustos y preferencias y el perfil del viajero. Yo digo que algo no estamos haciendo muy bien en el caso de Sudamérica, o que nos falta hacer más cosas, porque cuando llegan a Panamá doblan a la derecha, digo yo, se van al Caribe, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿por qué no siguen recto, ¿verdad? ¿Por qué cruzan a la derecha cuando llegan a Panamá? Y entonces esa inteligencia de mercados es fundamental. Con Europa la misma cosa, tenemos 300.000 visitantes de Europa, pero ¿cuántos millones viven en Europa? Y estoy seguro que no están viniendo todos los que quisieran, ¿verdad? Entonces tenemos que posicionar, y ahí de nuevo, ahí los recursos necesarios para poder
hacer más cosas que ir solo a las ferias, donde es importante, y por supuesto está uno haciendo los esfuerzos necesarios en las ferias más importantes del continente europeo, pero nos falta más, ¿verdad? Y ahí se hace un poco más complicado todavía porque son varios países, entonces hay que hacer diferentes estudios para los diferentes países, porque aunque sea el mismo continente, no es lo mismo, ¿verdad?, los ingleses que los alemanes, y así en lo mismo en Sudamérica. Entonces ahí hay costos y hay procesos que son un poquito complicados, pero que con mayor razón hay que empezar antes, entonces, ¿verdad? Si se tarda y es complicado, entonces empecemos la tarea cuanto antes, y ya iniciamos. Déjeme detenerme un momento en el tema de turismo de reuniones, porque entiendo que Costa Rica no tiene, digamos, compite con todo el mundo en turismo en general, pero en turismo de reuniones supongo que está más centralizado a las regiones, es decir, unos ejecutivos de una empresa china que tienen que ver las cosas entre ellos no se van a venir a Centroamérica a reunir. ¿Quiénes son en este instante en temas de turismo de reuniones nuestros competidores más cercanos en la región? Mire, el principal y por mucho es México. Sí. ¿Verdad? México tiene, se lo pongo de esta manera, hay una certificación que es tal vez la más importante para las personas, para los especialistas en el tema de turismo de reuniones. En América Latina hay 53 personas, de acuerdo a los informes que me daban la gente de esta Asociación Internacional de Congresistas, llamémoslo. Hay 53 personas certificadas en América Latina. De esas 53, en México hay 30. El resto está en toda América, no solo Latina, perdón, en América, y en Costa Rica hay 0. Entonces claramente nos expone que Costa Rica no ha estado al nivel profesional que estas organizaciones requieren, y que muchos de los que organizan estas reuniones buscan casualmente a la gente certificada porque le da ciertas garantías de calidad y ¿verdad?, de eficiencia y de conocimiento y demás, y quieren asegurar que su reunión sea exitosa, que su congreso sea exitoso. Entonces, y por eso que se llega a tener las cifras, porque parte de las cosas que tiene que hacer es que cuando se hace un congreso se reportan los costos, se reporta la cantidad de gente, en fin, se genera la estadística, cosa que en Costa Rica no estamos muy acostumbrados a hacer, y que va a ser parte de ese proceso de aprendizaje el tener que reportar que se hizo un evento con tanta gente, con costos bajos, altos o bajos, lo que sea, cualquier costo que haya sido, para poder ir contabilizando esas cosas. Entonces, México es por mucho el principal competidor. Es cierto que no van a venir posiblemente desde China hasta acá, pero no por eso quiere decir que solo en América nos vamos a mover. No, hay congresos y reuniones y cosas que desde Europa perfectamente se pueden realizar acá. Y es un negocio fundamental. Imagínense que en Turquía hay un sitio, una ciudad que se ha realmente especializado en el tema de congresos y convenciones. Hay, creo que son 10 u 11 centros de convenciones y mueven más de 5 millones de personas solo en eso. Yes. Es solo eso, es un sitio especializado donde la gente va a eso especialmente, ¿verdad? Bueno, yo no visualizo 11 centros de convenciones en Costa Rica ni cosa por el estilo. Yo creo que con uno vamos a tener suficiente, porque además no todo se centraliza ahí, ¿verdad? La realidad es que eso, como le digo, esa es la cabeza visible, pero la mayoría de las reuniones son entre 20 y 500 personas. Y entonces salones y facilidades para reuniones de esos tamaños hay por todo el país. Y entonces no es un negocio concentrado en el Barrial de Heredia donde va a estar el centro de convenciones. No, es un negocio para todo el país, porque por todo el país tenemos posibilidades de atender a esta gente. Lo importante es ese aprendizaje que nos hace falta en Costa Rica. O sea, hay gente que sabe y que tiene experiencia en esto, pero que bueno, ahora tendrá que certificarse y tendrá que dar ese paso para profesionalizarse aún más. ¿Desde hace cuánto se viene impulsando el periodismo de reuniones en el país? Realmente que turismo de reuniones, digamos que ha venido ocurriendo desde siempre, ¿verdad? Porque siempre hay reuniones de todo tipo. Hay algunas locales y hay otras internacionales. En locales México también es fuertísimo, ¿verdad? Los mexicanos se mueven muchísimo, van a Acapulco, van a Cancún, ¿verdad? Van a sus diferentes sitios donde tienen sus reuniones, y son mexicanos dentro de México. Claro, México es un país mucho más grande que nosotros,
pero no por eso, digamos, esas cosas no se dan. Entonces, desde ese punto de vista, sí, se vienen dando desde hace mucho tiempo, pero este esfuerzo que estamos haciendo es realmente de ahora, ¿verdad? Podríamos hablar que es para todos los efectos del año 2015, ¿verdad? Del año 14. O sea, es una cosa bien reciente. Intensificando. Prácticamente, más que todo intensificando en los últimos intensificando, años. profesionalizando, entrándole en serio, ya con una estructura, con una estrategia de mercadeo, queremos aprender de los que más saben. Y en esto hay que ser humildes y hay que reconocer que uno no sabe de todo, ni mucho menos. Y no lo digo yo en lo personal, digo en el segmento en general de turismo y reuniones estamos por aprender. Y entonces queremos ayudarnos y queremos traer al país gente de la más alta calidad, expertos internacionales que nos vengan a ayudar a la misma institución en el ICT, cómo se mercadea esto, cuál es una buena estrategia para posicionar el país en la mente de estos consumidores, cuáles son los eventos importantes a los que hay que ir, aunque ya vamos a algunos y estoy seguro que esos van a salir en la misma lista que vamos a estar discutiendo con estos señores. En fin, poder diseñar todo un proceso, ¿verdad? Y entrenar a nuestra propia gente dentro de la institución, que también tiene que aprender de esto y de cómo se mercadea y de cómo se vende, para poder hacer un buen trabajo, y que mientras estemos en procesos de construcción y todo lo que sea necesario para el centro de convenciones, en paralelo podamos ir nosotros haciendo las campañas de promoción y de posicionamiento del país para dar inicio, digamos, a eso. Recordemos que en reuniones y convenciones normalmente se planean con mucha anticipación, ¿verdad? 2 y 3 años adelante no tiene nada extraño. Si ya la gente definió los destinos, cuándo van a ser el próximo congreso de yo que sé qué cosa, ya saben que va a ser en tal país en tal fecha, ¿verdad? Entonces, con mucha mayor razón tenemos que empezar ya, para que en un par de años o una cosa así empecemos a ver de manera más marcada los frutos de ese trabajo, y que el país empiece a recibir más turistas y más ingreso, con una enorme ventaja que tienen los turistas de reuniones, o los viajeros de reuniones, los visitantes de reuniones, es que tienen un gasto promedio diario superior al del turista de vacación. Las estadísticas dicen que es entre 2 y 4 veces más. O sea que si el turista nuestro en promedio gasta $100 diarios, aquí estamos hablando entre 200 y 400. Sí, claro. Y nosotros estamos usando números de 300, estamos usando como el promedio para hacer nuestras cifras. Pero entonces quiere decir que cada turista de reuniones nos generaría lo que generan 3 de vacación. Eso es una gran ventaja, porque con menos gente vamos a tener los mismos ingresos, digamos, o más ingresos, ¿verdad? Cuando estén llegando acá. Y eso no le pone presiones a un país, o favorece en ese sentido a un país que no puede masificar su turismo. O sea, nosotros tenemos un turismo claramente definido alrededor de la naturaleza. Esa ha sido nuestra bandera, ¿verdad? Nuestro caballito de batalla ha sido casualmente la naturaleza, y la naturaleza no se puede masificar, porque la destruiríamos, ¿verdad? Entonces, qué bien es traer nuevos visitantes, pero que nos generan el triple, o como si fueran 3 personas. Entonces, eso es una cosa de las grandes ventajas que esto tiene. La segunda es que el turismo de reuniones se desarrolla en la temporada baja, la temporada verde, que es larga en Costa Rica. Aquí estamos hablando de 8 o 9 meses de temporada baja. Entonces, eso nos ayuda a romper con el ciclo del turismo. No le pone presiones a la temporada alta, donde ya tenemos, digamos, porcentajes de ocupación más razonables, y entonces lo que nos queda por crecer es más poquito margen, mientras que en la temporada baja las ocupaciones son bajas efectivamente, y entonces ahí tenemos mucho margen para poder crecer, y entonces vamos a traer los turistas en esas épocas, los visitantes de reuniones en esa época. Entonces eso favorece enormemente también los huecos que se nos presentan en esa temporada. Y por último, que es muy usual que el turista de reuniones haga pre o post tours. Entonces, hombre, voy a ir a Costa Rica, me voy a ir 3 días antes, o me voy a ir 4 días antes, o me voy a ir una semanita antes, o me voy a llevar a la familia, o me voy a llevar a la esposa o al esposo, para disfrutar unos días mientras voy al congreso. Claro. Y eso lo hacen antes o lo hacen después.
Entonces, además de en sí la parte de la reunión y todo lo que eso significa, vamos a tener de ellos mismos turismo vacacional a su vez. Por supuesto no de todos, pero siempre hay una cantidad importante que suma. Entonces, yo estoy con gran ilusión. La realidad es que entre más aprendo del tema, más me convenzo de las bondades que tiene y de que hay que ponerle velocidad. De hecho, hay algunas consultas en Twitter para usted, don Mauricio. El POAS es un tuitero que está bastante activo esta tarde. Dice, una de las oportunidades para esas reuniones o congresos se puede reservar todo y facilita así pronosticar ingresos, que es lo que usted nos decía antes. Pero le pregunta, ¿qué piensan hacer para que el aeropuerto Juan Santamaría sea un punto... Y aquí se me pasó el tweet, boy. Están entrando muchos. Y facilitar frecuencias. Sí, él argumenta esta pregunta en que si hay mucho acceso a conexiones aéreas en un país, se facilitan, según el criterio de este tuitero, las reuniones, los congresos y las cumbres. Sin duda, la conectividad es fundamental. O sea, Costa Rica tiene que estar conectado con el mundo y nosotros nos sentimos contentos de lo que está pasando. Hemos anunciado al país prácticamente en lo que va del año 6 líneas aéreas nuevas que están llegando al país, incluyendo el anuncio de ayer con British Airways, que es fundamental, la segunda línea aérea que nos conecta en vuelo directo con Europa, y eso casi que puede marcar un antes y un después, ¿verdad? Porque o sea, realmente el poder tener eso disponible ha sido una cosa que hemos querido y que hemos estado persiguiendo desde hace algún rato. Así que sí, tener líneas aéreas definitivamente favorece. Si nosotros queremos crecer, los turistas van a venir por aire, si no van a venir por otra parte. Entonces necesitamos disponibilidad de asientos. Hasta la fecha, lo que ya tenemos comprometido para los próximos 12 meses, para poner en ejemplo el caso de Liberia tiene una disponibilidad de 38,000 y un poquito más de asientos al mes. En los próximos 12 meses le estamos aumentando prácticamente la mitad, 18,000 y pico de asientos adicionales. Eso es un empujón muy grande para un destino. En el caso de San José, que obviamente tiene mayor cantidad de líneas aéreas que llegan al aeropuerto de Santa María, hemos aumentado 7% de disponibilidad de asientos, pero claro, en una cifra muchísimo más alta, ¿verdad? Sí, en términos netos. Correcto. Y entonces, bueno, ahí seguiremos buscando nuevas aerolíneas. Es parte de una estrategia que viene funcionando, la estamos intensificando más bien. Estamos en conversaciones con líneas aéreas de diferentes países y de diferentes partes del mundo, porque necesitamos más. La realidad es que las 70 ciudades que se sirven hoy desde Costa Rica, yo no creo que son muchas, y la realidad es que yo quisiera no tener 70, quisiera tener 140, ¿verdad? Y bueno, eso es un trabajo que lleva mucho tiempo, es un trabajo de años. El caso de British fue una negociación de más de 5 años, porque es un tema muy técnico, ¿verdad? No es así como de ir y toparse en un piloto, mira, ¿por qué no traes un avioncito un día de estos? Es un poquillo más complicado. Sí, apenas. Es bien complicado. La estrategia de las líneas aéreas, ¿verdad? Hacia dónde quieren dirigir sus nuevas rutas, los equipos con que cuentan, o sea, volar desde Londres hasta acá, para usarlo de ejemplo, no es cualquier avión el que puede llegar. De hecho, el Boeing 777 que están usando es uno que ellos le dicen Extended Range, que es un avión con capacidad para vuelos muy largos, son más de 11 horas en el aire, y obviamente además tiene que tener una reserva importante por cualquier cosa. Claro. Y entonces eso es parte fundamental. El posicionamiento del país, el crecimiento del destino de origen, en este caso los ingleses, pero Europa además, y cuánto ha estado creciendo. Entonces es una cosa que es bien compleja, y al final hay que estar en el momento ideal, a la hora ideal, con la persona ideal. Todas las cosas tienen que acomodarse para que una línea aérea acepte y diga que sí. Y es que los aviones obviamente se mueven, y entonces los pueden pasar de un sitio al otro, pero no es tan fácil como mañana lo cambio, ¿verdad? Sí. Y además competimos con el mundo. ¿Sí? Todo el mundo quiere esos aviones, porque lo que estamos haciendo nosotros no es que nosotros descubrimos la pólvora y nadie más.
que nosotros estamos haciendo lo mismo que están haciendo un montón de países en el mundo. Si todo el mundo quiere tener más líneas aéreas, más ciudades desde donde salen los vuelos, más países, y esa competencia lo hace complicado. Pero el enfoque es correcto, sí, entre más asientos, más chance tenemos de traer gente al país. Claro, porque de hecho yo recuerdo hace 5 años ni siquiera había terminal en el Juan Santamaría para los aviones grandotes estos, los 777 Sí. de Iberia, ¿verdad? Por ejemplo, que era el único que viajaba, bueno, todavía hasta mayo, el único que viaja a Europa. Entonces los pasajeros tenían que tomar un bus, irse a base 2, en base 2 estaba el avionzote grande y subir en escaleras. Un día de estos, si voy a confesarlo, me quedé viendo aterrizar aviones. Un domingo por la tarde. A mí me encantan los aviones, voy a decirlo, no sé nada de aviones, pero me encantan. Y aterrizó el de Iberia, que venía de Europa esa tarde. Es impresionante, usted ve a los aviones normales, enanitos, digamos, a la par de aquel avionzote para 300, bueno, en el caso de British creo que es 225, 250. 270 y algo de personas. Pero el de Iberia, por ejemplo, es para 300 personas, es una cosa impresionante, con 4 turbinas y los otros se ven como avionetas, digamos, a la par de este. Pero ya noté ese día que ya hay terminal, la 1 y la 2 son terminales con mangas específicas para esos vuelos. ¿Con cuántas aerolíneas más se están negociando en este momento? ¿O se estaría negociando? Con varias. ¿Con cuántas? Con varias. No le vamos a preguntar cuáles. Sí, ¿cuántas? Bueno, sí, no, mentira. ¿Cuáles? No, tenemos conversaciones con aerolíneas en Europa. Tenemos conversaciones con aerolíneas en Estados Unidos. Tenemos conversaciones en América del Sur, principalmente. Digamos que esos tres son nuestras prioridades, llamémoslos. Pero eso no quiere decir que estemos cerrados a líneas aéreas asiáticas o de Medio Oriente o demás. No, por supuesto que no. O sea, nosotros estamos dispuestos a conversar, por supuesto, con cualquiera, pero el enfoque principal está en esas 3 áreas. Unas un poco más fáciles que otras, y no digo fácil en la negociación, sino fácil porque hay más posibilidades, más oportunidades. En el caso de Estados Unidos hay muchísimas líneas aéreas, y entonces lo hace un poco más fácil. En el caso de Sudamérica es más complicado porque no hay tantas líneas aéreas. Son menos y entonces eso lo hace un poquito más difícil porque las alternativas, ¿verdad?, se reducen. Pero por ahí anda la cosa. Esos son nuestros 3 principales focos. Pero por supuesto que Europa, independientemente de que haya venido o de que venga British ahora a partir de mayo, eso no quiere decir que ya, ¿verdad?, que vamos a apagar el switch en Europa, ni mucho menos. Pero déjeme insistir en el punto de ICEL. Usted nos contó que la negociación con British duró 5 años, y supongo que hay negociaciones que van empezando, otras que van a ir por la mitad y otras que están, digamos, ya maduras. Insisto, no le voy a cometer la infidencia de preguntarle cuáles, pero ¿ya está madura alguna de esas negociaciones, don Mauricio? Te cambia mucho. Porque muchas veces cosas que uno cree que están frías, de repente la línea aérea cambió su estrategia o le cambiaron las condiciones en otra parte del mundo y entonces vira completamente y ahora te volviste interesante, ¿verdad? Cosa que tal vez hace 6 meses no eras. Y bueno, independientemente de que uno no sea interesante para algunas líneas, igual uno sigue, ¿verdad? En todas las ferias sobre el tema que se realizan en el mundo, o en las 2 principales a las que asistimos nosotros, siempre conversamos con las líneas aéreas, aunque no tengan interés. Entonces, conversaciones hay con un montón, ¿verdad? Sí. Es un poco a veces disparo con escopeta para ver los intereses y para poder medir. Mira, no, a mí esto no me interesa todavía, no está en los planes, no está en la hoja de ruta de la línea aérea, pero mantengámonos conversando. Bueno, efectivamente, ¿verdad? Mantengámonos conversando. Cuando lo vuelve uno a ver en otra feria, vuelve uno a hablar. Siempre no. Bueno, a veces le dicen a uno sí, siempre no. Pero igual hay que seguir. Y otras que sí, que empiezan ya a considerar, y que entonces ya hay intercambios de información, ya nosotros le empezamos a pasar información sobre el destino, si tenemos perfiles de turista, el perfil del turista, si tenemos estadísticas de la zona, del tipo de producto que Costa Rica vende, los atractivos que tiene, del tipo de país que somos, en fin, para que se familiaricen un poquito más con qué es Costa Rica, y por qué me podría interesar a mí Costa Rica.
Claro. De hecho, bueno, así como ustedes necesitan líneas aéreas, nosotros necesitamos anunciantes, así es que vamos a la pausa, 2:17, y regresamos con don Mauricio Ventura, el ministro de Turismo, que nos acompaña esta tarde. Hemos hablado de muchos temas, pero nos queda un montón aún, y le cuento 2 preguntas que hay en Twitter para que las vaya pensando, aunque sé que usted es especialista en el tema. Una es, ¿qué hace Costa Rica ahora que Cuba va a tener turismo de los Estados Unidos? Y la otra es, ¿qué planes y avances existen respecto al turismo rural comunitario? Vamos a la pausa, ya regresamos, son las 2:18. Matices. Los tonos de la actualidad. Con 46 minutos, estamos en Matices con don Mauricio Ventura, ministro de Turismo. Nos quedan 9 minutos nada más de programa, y quiero aprovechar para no dejar sin respuesta a algunos tuiteros que nos consultaban más temprano. Había uno en particular que era, vamos a ver, ya casi le llego, Carlos Durán, no era Carlos Durán, era más abajo todavía. Vamos a ver, FECASA, ¿qué está haciendo el país ahora que Cuba va a tener turismo de Estados Unidos? Mire, no creo que hagamos nada diferente o sea, por Cuba. La realidad es que nosotros no creo que ajustemos. El otro día me preguntaban por lo mismo con Nicaragua, que si nosotros vamos a hacer algo porque Nicaragua está surgiendo. Como yo les decía antes, nosotros competimos más allá de con Panamá y Nicaragua, ¿verdad? Competimos con el mundo. Y entonces, bueno, Cuba lo que es un nuevo competidor que no estaba. Un destino que va a tardar algunos años, sí es un riesgo, pero no es un riesgo inminente. Y básicamente, ¿por qué? Porque Cuba lo que tiene en principio y fundamentalmente son hoteles españoles, el turismo es español, son cadenas españolas, no hay inversión norteamericana. Muchos de esos hoteles de Cuba son del gobierno, la enorme mayoría, si no todos, son hoteles del gobierno cubano, que los opera las cadenas españolas, en las que han hecho negociaciones. En algunos pocos existe sociedad en la misma propiedad con el mismo gobierno. ¿Qué modelo de desarrollo va a tomar Cuba en esas propiedades y qué facilidades le va a dar a los inversionistas y si van a ser socios de las cadenas americanas y de los inversionistas americanos o no? Bueno, eso estará por verse, y eso puede afectar más o afectar menos dependiendo de sus esquemas. Se va a llevar un rato el que la seguridad jurídica para esas inversiones sea lo suficientemente sólida como para que vayan a hacer esas inversiones efectivamente los estadounidenses a Cuba. Pero poco a poco de alguna manera van a ir logrando avanzar en ese sentido. Y nosotros tendremos que mantenernos vigilantes, por supuesto, y como le digo, es un riesgo, es un competidor adicional importante, puede llegar a ser muy importante en el tiempo. Hay un cierto morbo de algo que estuvo prohibido por tantos años y ahora yo quiero ir a ver cómo es aquello, ¿verdad? Y eso puede promover a que los norteamericanos vayan allá. Pero bueno, desarrollar un destino que Cuba no tiene todavía desarrollado mucho más allá de algunas playas, Varadero y demás. Costa Rica, de nuevo, es un destino consolidado, es un destino que ofrece un producto diferenciado, que está bien posicionado y que tendremos que fortalecer todo eso de cara a Cuba y a cualquier otro, ¿verdad? Turismo rural comunitario, la otra pregunta que teníamos ahí en Twitter. Turismo rural comunitario es bien importante, es un nicho creciente, es un nicho que ha venido posicionándose muy bien en la mente de los consumidores y básicamente porque es muy auténtico. Cada vez más la gente que viene al país quiere conocer sobre el país, quiere identificarse con el país, quiere una experiencia de viaje auténtica y por supuesto que el turismo rural comunitario le brinda esa autenticidad pura, ¿verdad? Del tico tan clásica de Costa Rica. Y entonces, casualmente por eso es que ha ido posicionándose más, los operadores y los mayoristas y demás van conociendo sobre el tema día con día, y de ahí el crecimiento, además de que
todo el tiempo están nuevas iniciativas de turismo rural comunitario en oferta, y eso aumenta la disponibilidad de producto, la variedad de producto alrededor del mismo tema de turismo rural comunitario. El sector, a pesar del comportamiento de la economía nacional, es uno de los que también ha mantenido creciendo. Está viendo algunos datos que por lo menos las llegadas crecieron un 4%, también que el sector a nivel centroamericano acapara más de una cuarta parte de los turistas, pero ¿cuánto más puede crecer? Hay quienes dicen, y esto es no sé si será un dato así como absolutamente valedero, pero hay quienes dicen que un país está turísticamente desarrollado cuando alcanza la misma cifra de turistas que de pobladores, que de ciudadanos. Si eso fuera cierto, nosotros vamos como por la mitad, apenas, ¿verdad? Yo no sé si esa es una regla de 3, ¿verdad?, que se tiene que cumplir en todos los destinos o no. Va a depender un poco de las posibilidades de masificar o no, del modelo de desarrollo. Hay otros países en el Caribe que hace 15 y 20 años se tenían números muy parecidos a los nuestros, hoy nos superan al doble o más en la cantidad de visitantes, pero con modelos de desarrollo muy distintos al nuestro. Entonces, digamos que como referencia nos puede dar alguna luz, no necesariamente que sea hacia donde nosotros queremos llegar y que esa sea la meta que nosotros tengamos, pero posibilidades de crecimiento sí nos quedan, y nos quedan muchas, nos queda mucho por andar. Y también no solo crecimiento en cantidad, sino de repente crecimiento en calidad, y por calidad lo que me refiero es, bueno, a qué turista vamos a ir dirigiendo el producto. Costa Rica no es un destino barato, y eso mismo puede ser que poco a poco nos vaya guiando hacia un turista que nos deje muy buena cantidad de dinero, que es a fin de cuentas lo que andamos buscando, ¿verdad? Esos 2.600 millones de dólares, pero no necesariamente con un turista, o sea, con muchísima cantidad de gente, sino tal vez con un poco menos de gente, pero con un gasto un poco mayor. Entonces ahí lograr un balance. Recordemos que esos 2.600 millones salen de una combinación de 3 cosas: de la cantidad de turistas que vienen al país, del gasto diario y de la cantidad de días que se queden en el país. Entonces esos son 3 factores, y uno puede afectar 2 de los 3, ¿verdad? Puede ser que el gasto diario y la cantidad de días podamos jugar un poco ahí, y no necesariamente tengamos que hacerle el mismo esfuerzo con la cantidad de turistas. Claro. Bueno, muy interesante todas las aristas que tiene el sector turístico. Siempre se nos hace más corto el programa, y de lo que necesitamos para abordar. A mí quedaron como 5 temas pendientes, don Mauricio, pero bueno, uno de ellos nos quedan solo 2 minutos, pero uno de ellos que ha sido recurrente en los tuiteros es el tema de los costos en los hoteles para los turistas nacionales, que tiene que ver también, por lo menos yo tengo esa percepción, con una voluntad también de los operadores turísticos enfocados en el turismo nacional. Nosotros lo que hemos estado haciendo, yo en lo personal, y no ahora desde el ICT, sino desde antes, yo he venido conversando con el sector privado, y con mucha mayor razón ahora desde el ICT, para tratar de influir en el sector privado, en los hoteles y demás, de tal manera que le agreguen valor a su producto. Se puede ser que uno siga pagando lo mismo, pero recibe más. Eso es igual que haber bajado los precios para el caso. Y aquí hay alternativas de todo tipo, y hemos mencionado algunas con hoteles, digamos, que están relativamente cerca de San José, que puede ser que le den la oportunidad al visitante de quedarse el domingo en la noche por una tarifa nominal, que de por sí no se iba a quedar, ¿verdad? Que es bueno que se queden en la noche. Eso implica que disfruta el domingo completo. Ya no tiene que regresarse al mediodía, que es cuando uno tiene que salir de los hoteles, sino se puede quedar la tarde, algo consume extra, cena, o un fresco en la tarde, qué sé yo, y que se puedan venir en la mañana con un desayuno en una bolsita por una cifra básica ahí, que le den a uno, no sé, una manzana, un jugo y un yogurt para comérselo en el carro, y poder llegar uno a repartir chiquillos a la escuela a las 7 de la mañana, o a las 8, a la hora que estén entrando. Y eso extiende la vacación, el visitante va a quedar más contento, y le costó una fracción extra.
y cuando uno contempla eso dentro del costo de todo el fin de semana, pues obviamente que todo bajó y disfrutó más. Eso para mencionar tan solo un ejemplo, pero que vayan hacia eso mucho, ¿verdad? Hacia valor agregado. Y yo creo que ahí las posibilidades son grandísimas y la creatividad del empresario se va a poder dar gusto. Claro. Don Mauricio, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar un rato y bueno, nos quedan temas pendientes, pero siempre queda tiempo para otra ocasión. No, y gracias, César, por estar hoy con nosotros. Son las 2:56, apenas termina Matices, sigue Oro y Grana a las 3 de la tarde, después de Oro y Grana sigue Pelando el Ojo a las 4, a las 6 es hoy la tercera emisión de Noticia Monumental y a las 7 de la noche 120 minutos de edición especial. A las 7:45 Herediano contra el Isidro Metapán de El Salvador aquí en Monumental. Nos escuchamos hoy a las 6 y mañana en Matices a las 2 de la tarde, horario habitual. Feliz tarde. Con 25 minutos de la tarde. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Les recordamos que por hoy estamos en un horario especial. Media hora antes entramos y media hora antes vamos a salir por transmisión deportiva. Pero igual el programa de hoy, como todos los días, trae una entrevista muy interesante sobre un tema que genera sin duda mucho económicamente al país, como es el turismo, y está con nosotros el ministro de Turismo, don Mauricio Ventura. Don Mauricio, bueno, ya saliéndonos un poco del tema de las aerolíneas y también del turismo y reuniones que hemos venido tocando en la primera parte de este programa, también hay aspectos muy importantes que hay que considerar. Si bien una buena gestión desde el Ministerio de Turismo sin duda va a generar que se den más recursos económicos al país por medio de este sector, también se tiene que coordinar mucho con otras instituciones y con otros ministerios. Por ejemplo, el turismo también depende de la infraestructura, de la obra pública, depende también incluso del crecimiento económico de un país, de muchos factores que salen del Ministerio de Turismo. ¿Hay algún plan integral con todas las instituciones o cada cuánto se sientan a negociar sobre este tema con otras instituciones? Sin duda que turismo, casualmente por ser tan dinámico y tener tanta relación con otras cosas, es fundamental tener esa buena coordinación con otras entidades. Y aquí estamos hablando de casi todo en el país, ¿verdad? Tiene que ver con salud, porque si hay epidemias o cosas, o dengue, o qué sé hasta yo, con la estabilidad de un país. Sin duda, sí. O sea, digamos que esa es como la base fundamental de la plataforma, ¿verdad? Sí. Que sea un país estable, que sea un país democrático, tranquilo, de paz, eso es fundamental. Tiene que ver con seguridad, porque nadie quiere ir a un destino peligroso, ¿verdad? Y vemos cómo las embajadas a veces de otros países ponen lo que ellos dicen los warnings, ¿verdad? Los avisos en las páginas de las embajadas, diciéndole a los turistas que ir a cierta zona o a cierto lugar o a cierto país tiene riesgos. Entonces tiene que ver ahí también. Tiene que ver, por supuesto, con infraestructura, con el MOP y de carreteras y demás, porque los turistas se desplazan más en un destino como Costa Rica en el que la gente se mueve, ¿verdad? Lo que hablábamos al principio, la gente circula por el país. Entonces es fundamental que la gente pueda circular por el país. Tiene que ver con muelles, con el INCOP y con Habdeba, porque la llegada de cruceros a estos dos sitios es importante para las comunidades en lo inmediato y es importante para el país como un todo, porque los turistas, algunos se quedan en el sitio de llegada y pasean por ahí, y otros vienen a San José y pasan el día y demás, y entonces conocen un poco el país. Es una promoción en vivo lo que se hace del país, y muchos de esos regresan luego, ¿verdad? Entonces también tiene que ver ahí. Y así podemos seguir, ¿verdad? La educación, ¿verdad? Tiene que ver con la educación, con lo que la gente sabe del turismo y cómo trata al turista y demás. Entonces sí, realmente que es complicado. Nosotros, en mayo pasado, el sector turismo recupera su calidad de sector. Y en el acomodo que planificación tiene del sector turismo, nosotros coordinamos ahora a un grupo de instituciones y otros ministerios incluidos, que suma, creo que son 11. Usted comprenderá que es una mesa un poco compleja, ¿verdad? Que nosotros presidimos.
como esto recién ocurrió, estamos en el proceso de acomodo y estamos definiendo algunos proyectos que nos interesan coordinar entre todas las partes para que los esfuerzos conjuntos se sumen y podamos llevar a buen término cosas muy específicas. Pero eso no quiere decir que solo ahí estemos haciendo cosas. Para mencionarle alguna, con el Ministerio de Cultura, por ejemplo, tenemos una reunión en los próximos días para ver de coordinar los esfuerzos que hacemos nosotros de promoción y de capacitación en términos de la gastronomía con identidad, de reforzar los artesanos en este país. Diferentes cosas en las que nosotros estamos involucrados, como el ICT, porque el producto cultura es importante para el turista, y el Ministerio de Cultura también tiene otros programas. Entonces, bueno, sentémonos a ver qué tienen ustedes, qué tenemos nosotros, qué recursos estamos utilizando para no duplicar esfuerzos, sino más bien consolidar esfuerzos y que los resultados sean mejores y ojalá con costos menores. No solo por disminuir el costo, sino porque tal vez algunos de esos recursos entonces los podemos usar en otros programas adicionales. Eso para mencionarle un caso particular. Pero así tenemos, estamos en conversaciones con el MOP con temas alrededor de, por supuesto, carreteras, algunas carreteras que son de interés particular para el sector turismo, aunque muchas de los temas de carreteras son de interés nacional común y nosotros como parte del país estamos interesados en esas carreteras, la carretera Guanacaste, la carretera de Limón, la carretera de San Carlos, ¿verdad? Que son cosas o sea, de mucha importancia para el país y nosotros también, pero en algunas otras un poco más puntuales, la carretera de Monteverde, la ruta del Sol entre Sardinal y Potrero y Playa Potrero en Guanacaste, algunas rutas así que para nosotros pueden ser de gran importancia. Entonces la coordinación es casi que constante con otros ministros y con otros ministerios, además de con algunas de las instituciones autónomas. Con el AIA coordinamos algunas cosas, estamos haciendo trabajos conjuntos con el AIA, especialmente en la zona de Guanacaste, porque bueno, sin agua, y el agua no es que sea para unos o para otros, el agua es para todos. Y entonces o hay agua o no hay agua, ¿verdad? Y si no hay agua para las comunidades, para los hoteles y para nadie, ¿verdad? Entonces necesitamos que haya agua para todos, que se habilite el agua para las comunidades y de paso pues también para los desarrollos, ¿verdad? De otra manera paralizamos crecimiento en esas zonas. Así que sí estamos todo el tiempo en eso, ¿verdad? Y no necesariamente en reuniones muy formales, hasta por teléfono, ¿verdad? Mira qué ha pasado con aquella cosa que hablamos hace una semana, ¿verdad? Dándole seguimiento y en muchas ocasiones pues reuniéndonos en vivo para tratar de limar asperezas y cosillas que hayan y pendientes, ¿verdad? Y poder avanzar. Turismo médico. Vamos a ver, aquí hay algunas confusiones, creo yo, a veces. Nosotros a veces hablamos de turismo médico, pero confundimos si eso es turismo de bienestar o turismo de salud. Aunque salud puede ser también el bienestar, pero la realidad es que, digamos, salud o médico en términos de tratamientos médicos, de dentales, de operaciones, de cirugía plástica o de operaciones más importantes que simplemente porque los costos aquí son menores. A nosotros como institución, y creo que aquí coincidimos con el sector privado, turístico en general, a nosotros la parte de turismo médico, operaciones, hospitales y cosas de estas, digamos que no es prioridad. Para nosotros no es esa parte, no es prioridad, por lo menos no en estos momentos. O sea, de nuevo, tenemos recursos muy limitados, recursos escasos y tenemos que resolver a dónde los ponemos y no estamos contemplando ponerlos en turismo médico. Por el contrario, en la parte de turismo de bienestar, que es bastante más amplio, y aquí tiene que ver yoga, aquí tiene que ver gastronomía, aquí tiene que ver ejercicio, muchas otras cosas. Ahí sí
eso sí calza muy bien con el turismo, con el modelo que tiene Costa Rica. De hecho, estamos haciendo algunos ajustes en las encuestas que se hacen en los aeropuertos, encuestas de salida, a la gente que ya va saliendo en el aeropuerto. Nosotros tenemos todo el año, tenemos gente haciendo encuestas. Antes se hacía solo en una temporada o en otra, qué sé yo. Ahora lo estamos haciendo todo el año para poder identificar más claramente qué vino a hacer el turista o qué actividades hizo. Nos hemos sorprendido que algunas listas que hemos tenido en un determinado momento, la gente le añade cosas, ¿verdad? La gente a veces dice que hizo más cosas de las que nosotros estábamos preguntando. Tal vez preguntábamos por las fundamentales 4 o 5, qué sé yo, y la gente nos dice que además hizo algunas otras. Pero ahí queremos puntualizar un poco más el tema de turismo y bienestar y ser más claro en la pregunta, porque el que yo haya ido a La Fortuna y haya estado en una termal o haya pasado por el spa del hotel y me hayan dado un masaje, no quiere decir que yo vine a hacer turismo de bienestar. De repente yo vine a hacer turismo de aventura o turismo de naturaleza, ¿verdad? Vine por esas otras cosas, pero aproveché que había un spa y me dieron un masaje, ¿verdad? Eso es una cosa diferente. Para que la gente no se confunda de que porque ya hizo eso, entonces ya vino a hacer turismo de bienestar, ¿verdad? Y entonces ahí estamos tratando de separar, de aclarar conceptos nosotros para poder efectivamente definir muy bien el turismo de bienestar y empujar un segmento que crece muy bien en el mundo, que creo que junto con turismo y reuniones son los dos principales posibilidades de Costa Rica, adicional. O sea, no es que vamos a cambiar lo que estamos haciendo para irnos en esas dos, no, continuamos con aventura y con naturaleza, pero adicionalmente, redondeando más el producto, ofrecer turismo de reuniones y turismo de bienestar en el amplio sentido de la palabra, posicionando los atractivos que Costa Rica tiene. Me mencionaban hace unos días, yo desconozco la estadística, pero me decían que Costa Rica es el tercer país más importante en yoga, y me llamó poderosamente la atención. Bueno, si eso es así, de repente ahí tenemos una pepita de oro que no estamos explotando, y eso es parte de lo que queremos saber un poco más. Dentro de todas esas prioridades, don Mauricio, ¿en qué posición está atraer y brindar más opciones al turista nacional? Están en primera fila, en primera fila. Yo soy un fiel creyente, y lo he repetido desde que llegué a la institución, pero además no porque llegué a la institución, lo he dicho desde antes, que ningún país puede aspirar a estar desarrollado turísticamente si no cuenta con una base fundamental de turismo nacional. O sea, en los países desarrollados turísticamente, el turismo local tiene un peso importantísimo dentro del total. En Costa Rica no tanto. Y yo creo que ahí tenemos camino por andar para desarrollar mucho más. Yo quisiera ver a Costa Rica convertido en el destino favorito de los ticos, ¿verdad? Y muchas veces no pasa eso, ¿verdad? Algunos es un tema de percepción, y no es tan real cuando la gente a veces te dice, es que yo voy a algún país aquí cercano, para no mencionar nombres, por $400. Y si no, sí, perfecto. $400 me cuesta el pasaje, me cuesta esto y lo otro. Y voy a ir de compras porque es baratísimo. Ok. Y entonces dice uno, bueno, ¿cuánto tenés que comprar para que te ahorres los $400, más la comida, más el taxi, más el esto, más el otro, las cosas? Al final vas a tener que ahorrarte $700 o qué sé yo cuánto, que es lo que te viene costando el viaje. ¿Cuánto tenés que comprar para haberte ahorrado eso? Tal vez era más barato comprar aquí, a fin de cuentas, ¿verdad? Tal vez las cosas individualmente son más caras, pero cuando le toma uno todas esas otras cosas en relación. Lo que pasa es que, bueno, la gente salió, se montó en avión y fue a otro país y paseó, y eso lo hace agradable. Y bueno, aquí es un tema de costumbre, y vemos algunos cambios en el costarricense últimamente. Antes uno veía las estadísticas y las vacaciones en playa eran un altísimo porcentaje, y las vacaciones en montaña eran poquitas por allá perdidas. Ahora vemos información más reciente de las nuevas estadísticas y resulta que ha subido sustancialmente el turismo local de montaña.
Entonces la gente está saliendo ya no solo a la playa, por ejemplo. Eso es un cambio importante y eso está favoreciendo entonces a los destinos de montaña del país. El caso del Atlántico. A mí me sorprende todavía hablar con gente que me dice, yo no conozco Limón. Pues mucha gente Sí, que dice eso. y uno se sorprende. Y dice, ¿cómo no conozco Limón? Si Limón está ahí nomás, son 160 kilómetros a Puerto Limón desde San José. Ah, sí, pero es que yo nunca he ido. Yo siempre me voy para el norte. Voy a Guanacaste o qué sé yo. Y le dice uno, anda a Limón. Limón es una belleza de lugar. Y el norte y el sur de Limón, ¿verdad? No solo el centro, sino o sea, la costa entera, ¿verdad? Y además muy distinta. El Caribe sur nuestro es completamente diferente de Tortuguero, ¿verdad? Y la zona norte. Y la gente no va. ¿Por qué no vas? Bueno, porque no se me ha ocurrido. Anda una vez porque vas a volver más veces. Entonces hay todavía un poco, ¿verdad? De esas costumbres que hay que romper para que la gente de verdad conozca Costa Rica primero. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una campaña que hubo hace unos años que decía conozca Costa Rica primero. Bueno, yo creo que tenemos que regresar un poco hacia eso para que el turista vacacional aprecie más su país. Dice Adolfo en Twitter, yo no conozco. Ahora sí, dice Adolfo en Twitter, yo no conozco Limón. Sí, yo tengo que reconocerle, yo conocí Puerto Viejo hasta hace un año tal vez. Pero bueno, es un tema cultural. Empezando por la gastronomía, es exquisito ir a Limón. Claro, ir a y el ambiente, y la zona, y los animales, y la naturaleza, y las playas, es que todo es bonito. Ir a Cartago, todos los turistas deberían ir a Cartago. Son las 2:40, vamos a la pausa y regresamos para darle chance a don Mauricio de que conteste algunas preguntas que están en redes sociales ya en el último bloque del programa. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices